Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales, amigos y amigas, oyentes y televidentes. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Voces de la Radio. Para nosotros es un gusto muy grande tener aquí en este programa a una de las voces más respetadas, más queridas de acá, no solamente de la capital ecuatoriana, de Santo Domingo de Guayaquil, sino de todo el país entero. Queremos agradecer la presencia del querido locutor de radio, el señor Rafael Granja Bonilla, quien nos ha permitido también conversar con él y sobre todo para conocer su trayectoria, la historia de los personajes que están detrás del micrófono, que todos los días nos están motivando y sobre todo dando a conocer los últimos acontecimientos y cosas culturales. Señor Rafael Granja, para nosotros es un gusto tenerle en Voces de la Radio. Muchas gracias, Liliana. Un placer lindo estar con ustedes en este día y, lógicamente, haciendo todo lo posible, cumpliendo a cabalidad de lo prometido. Estoy acá, a la orden. La pregunta que siempre con la que se inicia es la siguiente. ¿Desde cuándo apareció en su vida este amor, esta afición por la radio? Porque usted es una persona excepcional, tomando en cuenta de que muchos locutores, a pesar de que usted fue la voz en off de un canal de televisión, pero sin embargo, usted siempre ha estado en la radio. Usted es un locutor de radio. ¿Desde qué tiempo o cómo nació esta afición, este cariño hacia la radio y sobre todo es hacia la locución, y porque usted es uno de los mejores locutores que tiene el país? Bueno, me ha hecho acuerdo del túnel del tiempo. Hay que meterse al túnel del tiempo y, lógicamente, entrar en pleno momento en que ese bichito me picó, ¿no? La verdad es que podemos hablar de los 12 años, 13 años, cuando yo terminaba la escuela, al comienzo del colegio, pues lógico, era el que presentaba los programas en el colegio, era el que estaba al día, no sé, haciendo las cosas que a mis amigos les provocaba hasta un poquito de risa, porque yo era así un poquito, como que dice, un poco frívolo y al mismo tiempo serio en lo que decía y en lo que hacía. A veces decía algún chiste y me quedaba tranquilo y mis amigos se reían y todo. O sea, así comenzó como una especie de broma, de broma en broma. Lógicamente comenzó ese bichito a picarme, ¿no? Después comencé a escuchar algunas radios, algunas cosas. Me topé con la interesante reacción de mi hermano, que alguna vez me topó ahí en la calle con mis vagos, con mis amigos, y en algún momento me dijo que qué hacía yo en la calle con mis amigos. No está sacando provecho de ninguna naturaleza. Y me cogió ese mismo momento, me llevó de un amigo que tenía una radio. Esa radio se llamaba 11 de noviembre. 11 de noviembre, ahí en La Tacunga, ¿no? Como era buen amigo de mi hermano, pues me recomendó y yo aprendí. Aprendí con ese viejo sistema que a todos nos llama la atención ahora, ¿no? Picar con la aguja, darle un poquito de vuelo el tocadisco para pinchar con la aguja, esos micrófonos que realmente son clásicos. Me encantó de la vida. El momento en que por primera vez también tuve la oportunidad de hablar en la radio, decir la hora, 8, 9, 10 de la noche, porque esa es la oportunidad que a uno le daban. Los grandes locutores estaban de mañana, en la tarde, ¿no es cierto?, al mediodía, pero los que estaban aprendiendo, pues estaban a la noche, porque la radio en esa época se apagaba a las 10 de la noche y yo era el que despedía la radio. Muchas gracias, muy agradecido, y el himno nacional. Esa fue más o menos la historia en que uno comenzaba, lógicamente, a tener apego a lo que hasta ahora es mi vida, ¿no? Pero sin embargo, usted después de haber estudiado en el Colegio Vicente León, se traslada acá a la capital ecuatoriana a estudiar psicología clínica, que es algo muy diferente de la locución. Cuéntenos cómo se da también este cambio de usted de estudiar la psicología clínica a este mundo maravilloso que es la radio. Bueno, en la verdad, nunca terminé. Me picó el bicho de por vida, ¿no? Llegó el momento en que mi padre me dijo, ya te di la escuela, ya te di el colegio, ahora en la universidad tienes que valerte por ti mismo. Llegó el momento en que yo tenía que trabajar y lamentablemente chocaban los horarios de la universidad, chocaban los horarios con los horarios de trabajo
Yo tuve que elegir ese momento porque yo no tenía ningún tipo de ayuda, o trabajo o estudio. Lógicamente que me decidí por lo que a mí me apasionaba, trabajar. Y justo ese momento yo tenía en esa época en la Universidad Central, allí en Quito, la oportunidad de seguir estudiando porque también me gustaba eso, pero dije, no, sin plata, sin dinero en los bolsillos, ¿yo qué me hago aquí en esta capital tan grande? Yo venía de una ciudad tan pequeña como era La Tacunga, ¿qué me hago acá? ¿No? Entonces decidí trabajar y se me presentó la oportunidad de viajar a Cuenca. No sé si se acuerda de la gran cadena musical, radio musical que había en Quito, puso una sucursal, se puede decir, en la ciudad de Cuenca. Yo fui a trabajar allá, me pagaban muy bien para esa época, era la emisora que mejor pagaba, ¿no? Era prácticamente la emisora que cambió todo el panorama en Cuenca. En Cuenca había emisoras conservadoras, había emisoras que se prendían a las 7 de la mañana y terminaban sus audiciones a las 7 de la noche. Entonces vino esta emisora que trabajaba por primera vez en la historia de Cuenca 24 horas. Y lógicamente el programa que más llamó la atención y revolucionó en la juventud de aquel entonces en Cuenca fue La Hora de las Brujas, ¿no? La Hora de las Brujas era música pesada, Led Zeppelin, Black Sabbath, qué sé yo, todo ese tipo de música. Y la gente, como digo, la juventud escuchó algo nuevo y se apegó a la radio, Fue una radio que hizo mucho en Cuenca. La característica era un conejito. El conejito salía a los colegios, cerca de los colegios, y la muchachada que salía de los colegios tenían que atrapar al conejo para ganarse un premio. Fue una locura, ¿no? Inclusive a la radio la clausuraron porque decía que estaba degenerando a la juventud con ese tipo de música. Era la primera vez que se ponía música en inglés en una radio 24 horas, imagínense, era una locura, ¿no? Eso más o menos para comenzar la rutina que me tocó vivir. Yo tenía un programa en la tarde, después pasé a hacer un programa en la noche, y así comenzó la rutina de la vida. Trabajé ahí más o menos cuatro años más o menos, 4 años. ¿En qué año más o menos fue eso? 1974, 75, 76. Exacto. Fue saliendo de la universidad. O sea, ¿cómo fue? Sí, ¿cómo fue el acercamiento? Esa curiosidad me da. Yo conversando, siempre uno tiene amigos, ¿no? Dice, alguien me comentó, me dijo, van a poner una radio en Cuenca, entonces yo tuve ese contacto, ese acercamiento y bueno, fui aceptado y me tocó ir a trabajar a Cuenca. Pasé una linda época, le cuento, una época que no me lo esperaba, porque yo venía de trabajar de esas radios que daban mensajes musicales y no le pagaban a uno dinero, sino venía una bolsita de máchica, venía una gallina, venía unos huevos, de esa manera le pagaban a uno, ¿verdad? Y yo soy de la época en que se hacían mensajes musicales, ¿sí? Para tal persona que se fue al cuartel, que vino, que es del santo, que es del cumpleaños, etcétera, etcétera, cuando se enviaba mensajes musicales a través de la radio, ¿no? Entonces la gente venía muy agradecida, traía algún incentivo para nosotros y nosotros felices y contentos. Seguramente en esa época para mí el dinero no era tan interesante como ahora, ¿no? Porque ahora es necesario, muy necesario. Hablando ya de esta situación, de lo que usted está conversando y está hablando, este cambio de situación, usted habla acerca de que la radio tampoco es para enriquecerse, la radio es, yo creo que de la prensa, televisión, la radio es la que menos posibilidades tiene, al menos últimamente con la crisis. ¿Qué hizo que usted se mantenga en la radio? ¿Cómo usted de Cuenca se trasladó para ser la voz oficial de un canal y se trasladó al puerto principal cuando siempre pensamos que las personas de la Tacunga van a venir acá a Quito? No me tocó irme a la capital. Bueno, es un poquito largo, pero igual le voy a tratar de resumir, ¿no? Yo, por ejemplo, en las fiestas de Cuenca se elegía la chola cuencana y me tocó animar un espectáculo de la elección de la chola cuencana. Era un parque grande, había miles de personas, ¿no? Y entre las personas habían turistas, ¿no? Habían venido turistas de la ciudad de Guayaquil.
Por ejemplo, una persona era dueño de una emisora y otra también, y así, ¿no? Entonces llegó la propuesta, imagínense. Yo en el escenario descansé un ratito, se acercó una persona, me dice, ¿cuánto ganas aquí en Cuenca? ¿Cuánto te están pagando? Yo digo, tal cantidad de sucres en esa época, ¿no? Dice, mira, yo te pago esa cantidad de sucres y ven a trabajar en Guayaquil. Fue rápido, o sea, prácticamente a mí me tenían como un jugador de fútbol, le compraban, ¿no? Primero trabajé en Guayaquil, fue a Guayaquil, a Radio Espectáculo, a Frecuencia 1000. A ver, a Espectáculo primero, me compraron para Frecuencia 1000. Después de Frecuencia 1000 me compraron para IFESA. Me compraron, yo le puedo decir que me compraron. La verdad es que me ofrecieron, digamos, un incentivo económico mucho mejor como para que siga trabajando en las empresas que ellos querían, ¿no? Yo le podría decir que dejé con mucha tristeza Cuenca, fui a Guayaquil, sin mucha esperanza, porque decían, no me gusta tanto Guayaquil, pero Cuenca era una ciudad tranquila, conservadora, y me encantaba, ¿no? Su tipo de gente, pero me fui con pena. Pero el tiempo dijo todo lo contrario. Me fue muy bien, mucho mejor que en cualquier otra parte. Así es que si hablamos de lo que usted quería hablar, del incentivo, no he tenido muchos problemas, porque ¿sabe una cosa, Eliana? Me ha gustado vender. A mí me ha gustado vender. Desde que yo tengo noción con la radio, me ha gustado vender. Y ese ha sido el salvavidas que he tenido en ese tiempo. No me ha gustado trabajar directamente con un sueldo de la empresa. Me ha gustado vender. Me ha gustado tener mi incentivo. Mi 20%, mi 25%, mi 50%, según cómo se arregle con la empresa, ¿no? Entonces, así comencé. Y no he tenido así como que dice tropiezos económicamente, gracias a Dios, desde esa época en que realmente me propuse vender. Yo sé que es otra profesión muy diferente, vender publicidades. Como digo, muchos amigos, compañeros míos, tienen terror vender publicidad en un medio de comunicación. Es tan difícil, es bien difícil, bien difícil. Pero bueno, me he dado mi forma, como que mis estrategias para poder salir adelante. Le cuento que yo también he vendido publicidad. No me ha ido tan bien como usted, pero algo estaba aprendiendo. Es muy difícil eso, es muy difícil. Pero yo quiero hacerle una pregunta, señor Rafael Granja. ¿Por qué las grandes voces o los grandes locutores siempre eran captados por las disqueras de ese tiempo? Por ejemplo, por IFESA, como usted mismo ha dicho. Bueno, IFESA lógicamente que tenía competencia en esa época en Guayaquil, tenía competencia con Radio Alegría. Radio Alegría era de la fábrica Fediscos. Y lógicamente acá IFESA era de IFESA, ¿no? Entonces había esa competencia. ¿Quién tenía los mejores locutores? ¿Quién tenía la mejor música? ¿Quién tenía los mejores programas? Y así era una pelea. Porque ahí pasaron, en Guayaquil, al menos en la época de oro, pasaron los mejores locutores, tanto en Radio Alegría como en Radio IFESA. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hay algunos de los que se me viene a la mente. Por ejemplo, entre los grandes, Juan Alvarado Granda, un cuencano espectacular. Para mí, uno de los mejores locutores que en esa época. Lamentablemente está ya muerto, ¿no? Han habido, por ejemplo, Douglas Argüello, que también fue parte de esa horneadita muy, muy buena. A ver, para no dar, vamos a acordarnos de Agustín Guevara. Guevara. Agustín Guevara Morillo, el Negro Valencia, Osvaldo Valencia. Había muy buenos locutores, le cuento. También alguna época tuvimos la oportunidad de trabajar con locutores que una vez contrató un locutor argentino. Lo que aprendimos muchísimo con ese locutor argentino, porque en esa época, Brito, no me acuerdo el nombre muy bien, pero era Brito, aprendimos muy bien con ese locutor. O sea, nuevas estrategias dentro de la locución y toda la cosa. Hemos ido aprendiendo, porque han habido maestros realmente dentro de la locución, ¿no? Tal vez el resultado es bueno y estamos muy contentos de que
prevalezca en el tiempo. Imagínense cuánto tiempo vivimos haciendo radio. Alguna vez me preguntaron, ¿hasta cuándo vas a hacer radio? Yo dije, hasta que Dios quiera. Así de sencillo. Pero la voz se mantiene. Por ejemplo, usted se ha escuchado quizá las grabaciones de sus inicios y las ha comparado con las de ahora, porque yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, cuando recién yo iniciaba este trabajo en la tarea periodística, era una emoción decir, por ejemplo, solo la hora, por ejemplo, 10 y 40 minutos y que le escuchen. Entonces, ¿cómo fue de usted ese inicio? ¿Cómo llegó a su corazón también eso de poder hablar en el micrófono? Bueno, la verdad es que yo comencé al revés, como le digo. Cuando yo recién di mis pininos en la radio, ya tuve la oportunidad de dar la hora. La verdad es que, bueno, me llamó muchísimo la atención porque para que un locutor o alguien que entra recién a trabajar en una radio le den la oportunidad para dar la hora, ya fue, dice, un boom, ¿no? Para mí. Porque yo tenía compañeros que tenían que esperar 2, 3 meses, 4 meses para poder recién decir un par de palabras al aire. Y yo tuve la oportunidad de darle al tercer día, que gracias a Dios, digo yo, faltó, como siempre, la historia dice, faltó un locutor de la noche y tenían que reemplazarlo. Y al único que tenían ahí como llanta de emergencia era mi persona. Entonces probaron suerte y me quedé trabajando. Imagínense. Así como digo, he tenido suerte en ese sentido. He tenido mucha A veces suerte. la coyuntura también ayuda. Sí, también. Eso es lo más importante, ¿no? Lo más importante de la vida. Yo creo que también Dios me ha dado el privilegio de conservar una voz. Yo digo, yo heredé la voz de mi padre, porque la voz de mi padre decían que era la voz de un trueno. Él me llamaba, como que dice, para que le haga caso, me llamaba de 2 o 3 cuadras de distancia. Rafael, durísimo, ¿no? Entonces era una voz de trueno y yo decía, yo heredé la voz de mi papá, aunque la verdad es que comparándome con la voz de mi papá no llego ni siquiera a la cuarta parte. O sea, él sí Así tenía una voz, pero una ustedes voz muy buena. tiene una voz muy, muy bonita, tiene una voz muy, por ejemplo, la gente le recuerda y a pesar de que ya son muchos años de que usted hacía también, era la voz de Telesistema en esa época. O sea, Bueno, eso quiere decir que queda en la memoria. Bueno, oiga, la verdad es que mucha gente está ahí. A veces uno revisa YouTube, ahí hay algunas promociones que yo hacía en Telesistema en esa época, ¿no? Pero la televisión en mí no comenzó ahí. No comenzó ahí, comenzó mucho más antes. Yo fui la primera voz, el primer libretista, se podría decir, de un canal de televisión por cable en Ecuador. Se llamaba Cinemanía. Era solamente películas y promociones, ¿no? Trabajamos alrededor de unos 5 años hasta que, bueno, creo que no le fue muy bien y cerró, ¿no? Cinemanía, ese fue el primer canal que yo puse la voz y también hacía libretos. De ahí apareció lo que se llama, después de algún tiempo apareció, yo también trabajé en TC Televisión, también trabajé ahí, claro, había un programa, La Gran Jugada, no sé si usted se acuerda, ahí hacía de producción, pero de la producción de lo que se llama buses, colectivos, la gente en la calle, yo hacía las entrevistas y toda la cosa, ¿no? Fue muy bonito ese programa. Se lo emitía los días sábados, tipo 9 de la noche, y había premios mucho más grandes que los que daba la Lotería de Guayaquil. Hasta que llegó un momento en que políticamente me imagino que la Lotería de Guayaquil se vio minimizada y hizo todo lo posible para que la Gran Jugada desaparezca, porque todo el mundo tenía su boleto, ¿no? Por ejemplo, se subía alguien al colectivo y decía, si alguien tiene el boleto de la Gran Jugada, le damos una licuadora, por decirle. Le entregábamos una licuadora. Nos subíamos en otro carro o hacíamos parar un taxi. Si usted tiene el boleto de la Gran Jugada, le entregamos, ¿qué le digo? Una sanduchera, cualquier cosa, cualquier premio. Y la gente comenzó a comprar los boletos de la Gran Jugada más que los boletos de la lotería. Y entonces eso duró 1 año exactamente. En ese año ya las cosas políticamente estuvieron
del lado de la Lotería de Guayaquil y la gran jugada desapareció. Pero fue una época muy linda en que uno apareció en la televisión por primera vez a nivel nacional, imagínense. Ahí bien internado y toda la cosa, ¿no? Fue muy lindo esa época y trabajamos con animadores que eran de uno argentino, otro uruguayo, y el único ecuatoriano era yo, porque todo el departamento de producción, de todo eran extranjeros, uruguayos, argentinos, chilenos, había de todo, ¿no? Y el único ecuatoriano, bueno, uno de los pocos ecuatorianos que trabajó con ellos fui yo. Y así terminó una bonita época, y ahí sí vino lo que siempre le digo, lo que ha ocurrido en mi vida. Me ofrecieron trabajar en Telesistema, véngase a trabajar, ¿no? Y trabajé más o menos 18 años en Telesistema. Fue una época 18 muy años en linda. Telesistema. Exacto. La época de oro de los Power Rangers. Imagínense, ¿cómo me voy a olvidar de eso? Claro una época muy linda. Los Power Rangers era un programa súper cotizado, muy popular, y yo ahí anunciando cada episodio, cada momento, y bueno, la gente ya se acostumbró a mi voz. Cuando, al menos en Guayaquil, si dicen Power Rangers, ahí está mi voz identificando lógicamente la promoción, porque la juventud o los niños que vivieron en esa época de oro de los Power Rangers en Telesistema, hasta ahora se recuerda mi nombre. Dice, yo cuando tenía tantos años, yo tenía 8 años, 9 años, 10 años, te escuchaba en la televisión, tú anunciabas los Power Rangers, ¿no te acuerdas? Dragon Ball Z y un poco de cosas también, ¿no? Hay algunas etapas muy lindas que realmente vale la pena tenerlas muy en cuenta. Y tantos recuerdos. Usted, por ejemplo, habla ahorita de que pasó por 3 canales de televisión. Simultáneamente, tal vez usted trabajaba en la radio, porque este cariño que usted siente hacia la radio es muy grande. Difícil separarse 18 años. Nunca dejé la radio. Imagínense que yo en la televisión trabajaba, 3 horas, y el resto le dedicaba a la radio. O sea, nunca me despegué de la radio. Estuve en la televisión, pero nunca me despegué de la radio. Siempre estuve en la radio. La radio ha sido para mí, digamos, el alimento diario. Así de sencillo. Pero usted trabaja en dos emisoras que son muy importantes, tanto en la ciudad de Guayaquil, tanto acá en la provincia de Pichincha y también en Santo Domingo, como son en este caso Canela en el puerto principal. Y acá, Saracay es considerada casi como radio quiteña, a pesar de que está en Santo Domingo, porque en las llamadas que usted puede ver, le llaman del Valle de los Chillos, de Cayambe, le llaman de Tumbaco, de Pifo. Entonces, es como considerarla también una emisora capitalina. ¿Cómo se dio este acercamiento y cómo usted logró posicionarse tanto? Porque la gente, por ejemplo, espera que sea viernes, sábado y domingo para escucharle a Rafael Granja Bonilla. ¿Cómo logró usted que la gente quiera participar en familia con los acertijos, con las preguntas que usted hace? Bueno, la verdad es que fue muy difícil imponer un programa educativo dentro de la radio. Fue muy difícil. Nadie creía en que eso podía dar resultado bueno. Nadie me creía. Tuve que hacer, digamos, un esfuerzo sobrehumano para que la gente me dé la oportunidad. Deme la oportunidad, yo le demuestro. Ese programa comenzó con 1 hora. Después de los 3 meses, viendo la ubicación del programa, ya me extendieron el horario a 2 horas. Seguía dando buenos resultados, 3 horas, 4 horas. Hoy día el programa tiene 5 horas. Es un programa que es ameno, divertido. Ahora lo he cambiado de estrategias porque ya no se dan las facilidades que antes se daban, antes de la pandemia, quiero decir, ¿no? Hemos mermado el contacto telefónico, pero igual seguimos con las redes sociales y toda la cosa, pero la gente sigue trabajando muy bien. Le cuento cómo nació el vínculo de Rafael Granja con Radio Saracay. Radio Saracay siempre, todos los años, elegía la canción del año. Yo trabajaba, sí, en esa época trabajaba yo en Guayaquil. Y asimismo me invitaron a que vaya y que esté presente en la elección de la canción del año. Bueno, en esa época yo no tenía todo el tiempo del mundo porque, eso no me gusta hablar de la política, porque yo tenía a cargo en esa época, 1994, 1995,
era productor de la publicidad del abogado Abdalá Bucarán. Yo trabajaba con él. Y permanentemente viajábamos, visitábamos pueblos, íbamos con las cámaras, todo. Fue una locura, ¿no? La campaña, ganó la presidencia de la República y toda la cosa. Yo ya me estaba codeando en esa época con los principales de Radio Saracay. Ya tenía intención de decir, bueno, cambiar, no sé, Guayaquil por Santo Domingo. Tenía la intención, ¿no? Pero no se dio, o sea, ese cambio. Tuve que trabajar tanto en Guayaquil como en Santo Domingo. Pero, por eso digo, de la política no me gusta hablar mucho. Son 7 meses que duró el gobierno de Abdalá Bucarán. Yo tenía la intención de quedarme. Tuve algún cargo en el Banco del Estado que no tenía nada que ver conmigo. Entonces, o sea, era como que nada, ¿no? Entonces se terminó eso. Y yo me quedé porque para la campaña había renunciado a todos mis trabajos. Había renunciado a todos mis trabajos para tener todo el tiempo para viajar con él, para estar cerca de él, para promocionarlo, para editar, porque nosotros trabajábamos con una productora y cada viaje teníamos que regresar a la ciudad, hacer el trabajo en la producción, y editar y sacar las noticias para la radio, la televisión, los recorridos que se hacía, porque antes, cuando se hacía algún recorrido, visitaba, por ejemplo, el candidato visitaba Esmeraldas, por decirle algo, ¿no? Visitaba Esmeraldas y ya, en todo caso, ya tenía que estar en la televisión, en el noticiero, y teníamos que viajar a toda... No había lo que hoy se puede hacer, pues, ¿no? Se puede mandar por la tecnología que tenemos y asunto concluido. Antes teníamos que viajar de largo para que el material esté a tiempo, para que pueda transmitirse en los noticieros. Eso más o menos estaba sucediendo y yo me quedé sin trabajo. Me quedé en el aire. Y la única opción que había, dice Pericles Velastegui, dice, pero no estás haciendo nada, ven a trabajar acá en Santo Domingo. Fue la oportunidad. Pasé una semana sin tener un trabajo. A la semana ya tuve trabajo, ya comencé a trabajar en Radio Saracay 1995. Sí, cuando terminó. Exactamente, terminaba el año 1995, enero, febrero, ya estaba trabajando en Radio Saracay. Ya, a ver, 96, sí, estoy un poquito mal en los años. 25 96. Años. Claro. 26 años va a ser. Exactamente. Era que cayó Bucarán en febrero, en carnaval, me acuerdo. Ya, desde esa época pasé una semana sin trabajo y después ya tuve la oportunidad. Entonces, desde 1996, bien que me se acuerdo, 1996, para estar más seguro del año en que entré a trabajar en Radio Saracay. Esa fue la historia que comencé yo. Comencé haciendo un programa a la medianoche, ¿sí? Una voz en el camino, que duró algún tiempo. Era conversación con la gente en la madrugada. Conversaba con los camioneros que llegaban. Sí, yo telefónicamente conversaba con los camioneros, conversaba con los vendedores que estaban esperando la mercadería en los mercados, conversaba con el guardia de seguridad que estaba cuidando, qué sé yo, algún edificio, alguna empresa, qué sé yo, ¿no? O sea, la gente de la madrugada comenzó a comunicarse con nosotros y yo encantado de la vida conversando con ellos. Conversábamos cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, yo les preguntaba cómo era su trabajo, qué horas comenzaba a trabajar, qué hacía, cuáles son los males que tiene en su trabajo. Por ejemplo, el guardián me decía que no podía dormir bien, que tenía que estar con un ojo despierto, y esas cositas que a la gente le comenzó a interesar. Y lógicamente, amalgamada con la música que se emitía a esa hora, una música popular, un poco de ranchera, baladas y toda la cosa, y así se dejó acompañar. El programa terminaba a las 5 de la mañana, a la hora que entraba don William Ramírez con su programa puntual. Imagínense, una conexión maravillosa. Yo le dejaba con una audiencia plena y él remataba. La radio en ese entonces era la que, bueno, hasta ahora sigue siendo una de las radios más populares del Ecuador, ¿no? En esa época tenía una sintonía bárbara, como decía don Olger, bárbara la sintonía, ¿no? Y entonces nosotros estábamos ahí contentos y felices trabajando, aunque le digo que yo trabajaba en la madrugada y no ganaba nada,
créame, no ganaba nada. Entonces comencé la idea de viajar a Santo Domingo y comenzar a vender, así como siempre había hecho yo. Y me fue bien. Gracias a Dios me fue bien, ya me pude solventar. Y yo también tuve otra época que no gané ni un solo centavo, en la época que cambiaron el sucre al dólar. Esa época nadie quería poner publicidad, imagínense. También debe haber pasado esa época. Hace 20 años atrás no se podía, como que dice, conectar uno con el cliente porque a todos nos fue mal, ¿no? Tuvieron problemas con los bancos, etcétera, etcétera. Durante un año más o menos no había publicidad. Ni la radio tenía publicidad, ni uno que también tenía que concentrarse con el auspicio del programa que estaba dirigiendo, tampoco. Tuvimos que trabajar completamente gratis un año. Pero después de ese año ya se compuso la situación y hemos seguido bregando duramente. Imagínense que estamos pasando esta pandemia que también viene a ser casi lo mismo como en la época del famoso feriado bancario. Estábamos hablando acerca de la publicidad. ¿Cómo usted logra que los auspiciantes estén durante tantos años auspiciando, me reitero, el programa? Bueno, en realidad yo le llamo otro tipo de suerte porque los clientes, no sé, tienen mucha fe en lo que yo hago, tienen mucho apego a mis programas, inclusive, como digo, alguna vez tuve la oportunidad de alejarme de un cliente. Ese cliente me buscó por 2 años, porque, bueno, tuvo algún percance con la situación de la sociedad que tenía, me buscó y seguimos haciendo. Hay clientes que tienen 15 años, 20 años. Un cliente, por ejemplo, Japan Auto, me acompaña desde hace 25 años. El cliente de importadora Castro, 19 años. Y así, ¿no? Han habido muchos clientes. El Banco del Pacífico me acompañó así también por una larga temporada, entre parte y parte, unos 4 años seguidos y así por el estilo, ¿no? Ha habido gente que me ha acompañado, he sido fiel a ellos porque, por ejemplo, si yo les prometo algo, yo les doy lo que les prometo. A veces ni siquiera me han pedido, como que dice, un contrato, simplemente ha sido de boca. Lo hacemos, chévere, muy bien. Pero ahora se necesitan los contratos, lógicamente, ¿no? Se necesita todo que esté en orden, por ejemplo, las facturas y toda la cosa. Ya la cosa ha cambiado bastante, ahora sí es más ordenadito. Pero yo les estoy hablando de los comienzos, ¿no? Solamente nos ponemos de acuerdo y ya, se acabó el asunto. Ya, yo cumplo lo mío, usted cumpla lo suyo y asunto concluido. Así de sencillo. Aparte de ello, que también son amigos míos, trato de hacer una buena amistad con ellos y nos llevamos muy bien. Y alguna cosa, una llamada telefónica, una visitita plena para ponernos de acuerdo sobre diferentes cosas. Por ejemplo, en asunto de premios, de cambio de libreto, etcétera, ¿no? Todas esas cosas hay que llevarlas muy apegadas. Yo valoro mucho lo que la gente hace por mí, porque cree en mí, cree lo que yo estoy haciendo. Y también, yo también al cliente le doy todo lo que yo puedo darle, ¿no? O sea, en el sentido de publicitar, de hacerle ir bien, de que las cosas vayan viento en popa, porque un cliente tiene también que ver el resultado de su publicidad. Entonces trato de que la publicidad esté ahí vigente. Y nosotros, la gente que hace radio, mucha gente es despreocupada. A veces se despreocupa del cliente y ¡tas!, lo pierde al cliente. Entonces yo trato de esos pequeños vacíos llenarlo para que no se produzca ese tipo de cosas. Por ejemplo, un cumpleaños del cliente, un mensajecito, una cosa, o sea, esos pequeños detalles que uno nunca debe perder. Si me pregunta de la estrategia que es, esa es mi estrategia. Ya ve, ya le estoy diciendo un secreto. Al cliente se lo quiere y usted ha logrado algo que quizá no han logrado otros conductores, otros locutores, otros productores y directores de espacios, que es que la gente piensa que no es publicidad, sino que es parte de la programación. O sea, no le cansa la publicidad. ¿Cómo logra usted eso? Le sigo como digo, la mecánica, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de alguna cosa, me acuerdo, ¿no? Por decirle algo, hice alguna pregunta y esa pregunta tiene una relación con el negocio que tiene, por ejemplo, un cliente que vende motocicletas, por decirle algo.
Yo hice alguna pregunta sobre, por ejemplo, de alguna pieza de la motocicleta y le envuelvo al oyente, ¿no? Digo, si a usted le hace falta esta pieza, alguna cosa, entonces, lógicamente tiene que visitar tal lugar, tal almacén, donde tienen todo. En fin, ¿no? O sea, le trato de relacionar, le llevo con mucho ánimo, le llevo hacia donde quiere ir el cliente y también hacia donde quiere ir el oyente. A ambos hay que tratarles como le digo, como huevo frito, que no se reviente. Así de sencillo. Entonces, con mucho cariño también. Ahí estaría Exacto. también una situación, pero usted habló en esta entrevista acerca de que usted trabajaba en la madrugada en Radio Saracay, Sí, conversaba señor. con los señores transportistas, con los señores camioneros. ¿Por qué a usted también le interesa la esencia del ser humano? ¿Por qué usted también se apega a lo que no se ve de las personas? A los sentimientos, a las emociones, al dolor, a la tristeza, a la alegría. Usted le ha dado un giro también en Canela, en Radio Canela de la ciudad de Guayaquil, con Canela Íntima. Cuéntenos de qué se trata. Bueno, Canela Íntima tiene una programación semi parecida, pero diferente. Diferente o semi parecida. Algo tiene del programa La Loca Historia de la Música, algo tiene. Digamos, la música, sí. Algún segmento, sí. Pero en Canela Íntima podemos hacer otra cosa muy importante. Ahí tenemos otro tipo de segmentos, ¿no? Por ejemplo, segmentos de reflexiones. ¿Cuándo en la vida, el dueño de la empresa me decía, ¿cuándo en la vida le puede entrar una reflexión a un oyente? Es cansón escuchar una reflexión. Dije, no, yo peleé lo mismo que peleé cuando me dijeron que no se puede hacer una radio, un programa educativo. Yo peleé, dije, este es el sentimiento de la gente, al menos en la pandemia. Oiga, yo me hice, como digo, durante la época del más grande clímax de la pandemia, el punto más alto, donde la gente estaba refugiada en su casa, yo les di esa voz de aliento, esa voz de que deben permanecer, de que deben estar ahí, que deben sentirse más tranquilos, que las cosas van a pasar, que van a seguir siendo, bueno, no vamos a regresar a lo mismo, pero por lo menos hay que resistirse, esa es la palabra, ¿no? Y tenía esa canción del dúo dinámico que se llama Resistiré, y se volvió prácticamente un himno dentro del programa, ¿no? Yo le puedo decir que luché bastante y ahora esos segmentos se han quedado. Ese programa está cumpliendo 18 años, imagínate, todo ha sido para mí largo, 18 años, y gracias a Dios, ese programa, yo siempre le digo a mi mujer, mire mi trabajo, como dicen, mi diploma de honor, haber mantenido ese espacio por 18 años en el número 1 de las programaciones de Canela, ¿no? Y también hablemos de La Loca Historia a nivel nacional. Es un programa que cuando yo no llego a tiempo, aunque la gran mayoría de los programas llego a tiempo, la gente está reclamando. ¿Qué pasó? ¿Por qué se atrasó? Si me atrasé 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, la gente me está enviando su mensaje a ver qué me ha pasado. A veces resulta que, así como estoy un poquito áspero aquí de la garganta, me dice, ¿qué te está pasando? ¿Tienes afonía? ¿Tienes disfonía? ¿Qué te pasa? Y me mandan un poco de recetas, los oyentes, que tienes que tomarte esta cosa, que tienes que hacer gargas de esto, en fin, ¿no? Me mandan un poco de cosas. Yo recuerdo mucho que algún oyente, como digo, un médico, me visitó cuando me escuchó un poco apagada la voz. Me visitó personalmente y me revisó, me dio algún medicamento y yo quedé contento y feliz. Digo, se dio esa paciencia de llegar a la radio, revisarme. Dice, pero le reviso para que no nos deje sin el programa. Imagínese, si no se cura, mañana ya no va a haber programa. ¿Qué pasó? Dice. Entonces, era un oyente de esos, como digo, de esos fieles hasta la máxima expresión. Gracias a Dios yo tengo oyentes muy fieles y esos oyentes son los que me siguen y por tantos años, imagínense. Yo he pasado por muchas generaciones. Imagínense la gente que cuando yo comencé el programa tenía 20 años, hoy ya tiene 45, 50, pues. Imagínense nomás. Pues la gente que tenía 10 años ya tiene sus 35, sus 30 años, ¿no es cierto?
Entonces van pasando diferentes generaciones. A veces yo les pregunto, digo, ¿por qué escuchas este programa? Si es de música vieja. No, dice, es la música que escucha mi papá, que escucha mi mamá, que escucha mi familia. Y a mí también me toca escuchar y ya me gustó. Y así participa la gente, ¿no? El desenvolvimiento del programa, ahora ya no es tan vieja la música, ahora ya les voy devolviendo un poquito al presente porque vale la pena, ¿no? Música del 2000, 2005, 2010, ya está, por ejemplo, ya presente en el programa. Ya no me doy por decirle algo. Si yo le pongo música de Javier Solís, le pongo música de artistas que fueron exitosos en los 50, en los 60, ya la gente que admiró a esos artistas ya no hay muchos, somos muy poquitos los que estamos admirando a esos artistas. Hay que darse cuenta que también vienen nuevas generaciones y también tienen su musiquita vieja, ¿no es cierto? Tienen su musiquita vieja. Para muchos la musiquita vieja está presente ahí, ¿no? Por ejemplo, un Miguel Gallardo, gente que no ha estado, Miguel Bosé, todas esas cosas, es otra generación. Han habido muchas generaciones, la menuditis y todas las épocas hemos pasado, como que dice, rasantes, y nosotros hemos tenido que dar, como dice, a conocer al público lo que en el mundo se está escuchando, ¿no? Eso ¿cómo usted logra, por ejemplo, siempre los espacios o los programas siempre dicen se debe dar tal música de los 60, de los 70, de los 90, del año 2000, solo en español, solo en inglés, pero en cambio sus programas son diferentes, aglutinan muchas décadas y también usted también lo fusiona con el inglés. Por ejemplo, yo puedo escuchar en su programa a Patrick Hernández, a Donna Summers, bueno, me estoy inventando ahorita, ¿no? Pero también puedo, por ejemplo, escuchar a las grandes voces italianas, a los grandes compositores como Toto Cutugno, por ejemplo. En el caso de hombres, puedo escuchar a Janet, puedo escuchar también a cantantes nacionales como Silvana, Pedro Lobato. ¿Cómo logra usted que se mantenga ese interés? Y como usted mismo dice, los hijos dicen que escuchan porque les gustan a los papás, pero sin embargo, en la mente de ellos también ya va siendo música de su época. Claro, ellos exigen también musiquita de su época y por eso les trato de complacer. Llegamos a un momento en que hay que fusionar, yo le digo, fusionar el pasado con el presente. No hay nada que hacer. Hay que también estar atento a lo que sucede, porque si uno se queda dormido en los laureles, no cambia. Solamente me gustaría escuchar el primer programa de La Loca Historia de la Música, cómo era. Después de un año, cómo era, cómo ha cambiado. No se parece nada. No se parece absolutamente nada a los primeros programas, porque yo recuerdo que los primeros programas justamente era contar la historia de los artistas y que esto, que les pasó, algunas anécdotas de los artistas. Así comenzó el programa y así comenzó a llevarse al público, ¿no? Después ya comenzó la etapa educativa y toda la cosa y, oiga, yo tengo, no sé cuántas preguntas tengo en archivo, tengo miles y miles y miles de preguntas. Yo le digo que si yo me pusiera a hacer un programa de largo, comenzando el día de hoy, no terminaría después de 5 o 6 años, porque hay mucho material. Y todo ese material vale la pena tenerlos muy en cuenta. Ahora han cambiado muchas las cosas, ahora es más fácil, por ejemplo, ubicar la respuesta, porque usted se va al internet y, bueno, busca la respuesta tranquilamente. Por eso yo tenía un segmento que le daba al cliente, digo, al oyente, le daba exactamente 5 segundos para responder. Por ejemplo, si uno sabe, dice 1 más 1, 2. Respondió en menos de 5 segundos, respondió en décimas de segundos, ¿no es cierto? Pero si no sabe la respuesta, se queda pensando. Y para pensar solamente tiene 5 segundos, porque después de los 5 segundos ya puede venir la respuesta que le trae, lógicamente, la máquina, la respuesta que le trae el Internet. Entonces ya no es respuesta del oyente, es respuesta del Internet, porque él consultó. Aquí se trataba de saber si sabe o no sabe. Y había buenos premios. Lógicamente hay buenos premios, buenos premios definitivamente. Tanta gente que se ganó tantos premios, no sé ni cuántos premios entregamos durante muchísimos, muchísimos años. Yo en la pregunta anterior, lo que quería decir es que muchos jóvenes y muchos niños cantan la música de los padres como si fuera su música actualmente. ¿Cómo usted ha logrado eso? Bueno, la verdad es que la familia escucha. Mi programa es familiar.
La familia escucha. Escucha el papá, la mamá. A veces me cuentan, dice, vamos viajando y vamos escuchando y vamos preguntándonos todos. Lanzan una pregunta y ¿cuál es la respuesta? ¿Y cuál es la respuesta? Participa la hija, el hijo, el papá, la mamá, el abuelo y todos van como que dicen familia. Y ese programa ha logrado reunir a la familia entera. Ha logrado reunir y es por eso que a los pequeños, a los jóvenes y a los viejos les gusta el programa porque les une en familia. Eso no sé, es algo mágico que se fue dando poco a poco. No era la intención del programa, en definitiva, pero se logró eso. Cuando usted era niño y estaba en la hermosa ciudad de Latacunga, ¿pensó que iba a llegar donde usted está, a tener el cariño, el respeto de la gente y que por su voz usted sea conocido? Oiga, cuando uno sueña en grande, sueña. Yo lo único que soñaba era hablar en la radio, hacer un programa y que escuchen mi programa, que me escuchen a mí. La primera vez que yo di la hora, avisé a mi familia, avisé a mis amigos, avisé a mis vecinos, avisé a todo el mundo para que me escuchen en la radio. Era para mí un aliciente sensacional, me llenaba el alma, el espíritu, porque me escuchaban solamente decir son las 9 de la noche en Radio 11 de noviembre, yo me acuerdo clarito, o son las 11 de la noche en Radio 11 de noviembre, qué sé yo. Cualquier hora que podía dar era maravilloso para mí. Yo en esa época todavía estaba en pañales las grabadoras. No se podía, como que dice, grabar si no había esas máquinas inmensas que había. No había los cassettes todavía no. Cuando yo estaba comenzando en la radio, todavía no existían los cassettes que se podía grabar tranquilamente. Pero la gente que me contaba dice, se te escuchó muy bien, estaba muy bien, qué lindo. No podía escuchar yo, pero cómo salió la grabación, ¿no? O cómo se me escuchaba en la radio, pero la gente me daba a entender de que salió bien. Y con eso me quedaba feliz y contento. Así de sencillo. ¿Hacia dónde se proyecta Rafael Granja Bonilla? Por ejemplo, cualquier persona que a usted le escuche en la radio puede pensar que usted ya llegó a su meta, que usted ya llegó a lo que usted quizás soñaba. Pero ¿cree usted que hasta dónde puede llegar o hasta dónde quiere llegar usted? Bueno, en mi profesión, hasta dónde uno puede llegar, yo creo que sí se puede hacer un poquito más. Sí se puede hacer un poquito más, permanecer. ¿Sabe cuál era mi idea? ¿Cuál era mi proyecto? Ser el número 1 en la sierra y en la costa. Y lo logré, gracias a Dios, lo logré. Ser número 1 en la costa y ser número 1 en la sierra. Algo que era difícil. Yo conversaba con amigos, colegas, decía, no, o eres exitoso en la costa o eres exitoso en la sierra. Pero que seas exitoso en la costa y en la sierra al mismo tiempo es difícil. Y yo le podría añadir, yo tengo oyentes fieles en el oriente. Oiga, increíble potencial. Yo sé que la señal, por ejemplo, de www.saracayradio.com, qué sé yo, la puedes sintonizar en cualquier parte del mundo. Me escuchan taxistas en Nueva York. Oiga, yo me admiro, terrible. Me escuchan taxistas en Nueva York. Son ecuatorianos que trabajan en taxis. Me escuchan gente en Chile. Uno sabe, ¿no? Son ecuatorianos que viven por ahí. Y qué bueno que nos escuchen, que no han perdido. Dice, yo escuchaba, antes de salir de Ecuador, escuchaba Radio Saracay, por decirle algo, ¿no? Escuchaba tu programa y acá lo puedo seguir escuchando. Ya estoy viviendo aquí 5, 6 años, 10 años y seguido sintonizando. Gracias a la internet se puede escuchar la radio y vivimos y participamos. Oiga, la gente me participa de cualquier lado. Yo tengo un oyente, Joseph Boris Sainz. Joseph Boris Sainz es un oyente que vive en Tel Aviv, en Israel, por allá vive. Él vive allá, está casado y toda la cosa, es un ecuatoriano. Y siempre me escribe y siempre participa. Hay otro oyente que también es de Nueva York, hay oyentes de Miami. En Miami al menos es una gran cantidad de gente que me escribe y participa. Yo tengo que estar clasificando, dice aquí, los oyentes nacionales y acá los internacionales. Y a los internacionales se les manda un banderincito, se les manda algún aliciente, ¿no? Gracias por la audiencia, gracias por la acogida.
y al oyente ecuatoriano ya tiene los premios fijos, ¿no? A veces no tenemos premios, pero igual la gente está pendiente, ¿no? La gente está pendiente, la gente está ahí, la gente no se da por vencida. Ya son tantos años, imagínense, tantos años, y siempre me preguntan, dice, ¿hasta dónde quieres llegar? Vuelvo a repetir, hasta donde Dios quiera. Soy un creyente de las cosas espirituales muy lindos. Estos momentos, no puedo ser mal agradecido por la vida que me ha tocado, ¿no? Especialmente en mi profesión. Tal vez usted no ha tenido propuestas para trabajar en el extranjero. ¿Nos podría contar, nos podría comentar sobre eso? Claro. No le puedo precisar, pero sí han habido propuestas. Pero yo he pensado primero en la familia. No he sido jamás partícipe de que el padre debe abandonar a su familia. Y por mi familia, por mi esposa, no lo hice. Han habido algunas oportunidades, muchas oportunidades, se podría decir. Pero no lo hice porque yo, primeramente, amo mi país. Si yo quiero salir adelante, ha de ser en mi país. O sea, darle un poquito más de respeto a mi país dentro de los medios de comunicación. Yo sé que es maravilloso que me vaya a trabajar en Estados Unidos, por ejemplo, porque han habido algunas propuestas, o en México, que mi esposa nunca me dejó ir, o en Colombia, ¿no? Han habido propuestas, muy propuestas. Lo máximo que he llegado, por ejemplo, es a grabar así para otros países, si he grabado. O sea, mi voz se ha estado en otros países, en el Perú, por ejemplo. Y bueno, con eso, pero mi presencia no ha estado siempre en el Ecuador. Yo me he quedado en el Ecuador. Soy un ecuatoriano que ama el Ecuador y aquí se va a quedar. Así le vaya bien o le vaya mal al Ecuador, aquí me van a tener. Hasta cuando, como vuelvo y repito, hasta cuando Dios quiera. ¿Y alguno de sus hijos tal vez le gusta la comunicación? ¿Dejó también usted esa cosa bonita también? Porque dicen que cuando un hijo sigue la profesión de los padres es porque admira el trabajo de los padres. Cuéntenos sobre eso. Mi hija, exactamente, mi hija está a punto de terminar ya la comunicación, en la carrera de comunicación en la universidad. Ella es la que ha seguido mis pasos, le encanta, tiene una dulce voz. Y yo siempre le doy alicientes y que vaya mejorando potencialmente, porque la universidad le da un paso, ¿no? Pero la experiencia también vale la pena. Ya está, como quien dice, ya está comenzando a trabajar en algún medio, alguna cosa, ya va teniendo su poca experiencia. Yo creo que me va a seguir los pasos, ya está. Dios quiere que también me supere, porque eso es lo que queremos los padres, que los hijos nos superen, ¿no es cierto? Ya, mi otro hijo, en cambio, está estudiando negocios internacionales, que no tiene nada que ver con la comunicación. Mi otro hijo, por ejemplo, marketing, y bueno, tiene otras profesiones. Bueno, marketing tiene algo de relación con la comunicación, pero no es directa, ¿no? Y así, imagínense, nada. Mi otro hijo está trabajando en Estados Unidos y bueno, y están, como dice, disfrutando su vida, les doy la libertad, nunca les presiono, ha sido propiamente lo que a ellos les ha nacido hacer, ¿no? Y les ayudo, les apoyo, nada más. Qué bien que mi hija me siga los pasos, qué chévere, me siento orgulloso de ella. Y siempre adelante, eso también significa que usted ha proyectado ese respeto hacia la comunicación y que si un hijo, yo pienso que es lo más lindo y que le supere, como usted dice, es lo mejor claro, que se pueda dar. Rafael Granja Bonilla, ¿la vida ha sido buena con usted? Sí, ha sido muy buena. Ya le digo que me ha dado. Yo he vivido de la radio, no he vivido de otro trabajo. He vivido de la radio. Yo sé que usted se ponía en el plano de que de la radio no se podía vivir, pero yo sí soy un sobreviviente de la radio. Bueno, no le pongamos sobreviviente. Soy una persona que siempre se ha apoyado en la radio. Ese ha sido mi trabajo. Y creo que el momento en que me quiten la radio no sabría qué hacer. Algo se me ocurrirá ese momento. Pero hoy por hoy seguimos adelante. Y seguimos adelante con pie derecho, firme como al comienzo, con la misma sensación del primer día en que yo me senté frente a un micrófono. ¿Qué significa para usted la loca historia de la música?
La loca historia de la música significa una recopilación grande de lo que es uno, de lo que vivió su loca e inquieta juventud. Es la verdad, esas canciones que me hicieron llorar, esas canciones que me hicieron enamorar, esas canciones que las disfruté con mis amigos, las revivo. Ahí están, ahí están. Y por eso ese programa ha sido, como dice, la principal obra de mi carrera dentro de la radio. Esa ha sido mi principal obra. Y hablando de música, ¿con qué disco usted se identifica? Porque usted, por ejemplo, cuando los días que está en la loca historia de la música, nos recuerda y nos pone esos temas que uno ni quiere, siempre está esperando que sea el viernes, sábado y domingo para escuchar esa música y tener su compañía. Pero a usted, ¿cuál canción es la que le identifica o con cuál canción usted se siente como... siente que plasma su vida? Bueno, hay algunas canciones. Miguel Ríos, por ejemplo, el himno de la alegría, me encanta. Louis Armstrong, también, Este mundo es maravilloso. Hay canciones que son ejemplo vital, pero de las canciones que me han gustado siempre, ha habido una canción de Ipú, una canción Tantos deseos de ella. Son canciones que han llenado mi vida. Son canciones que nunca las dejo de tener muy en cuenta. Hay temáticas que me encanta escuchar a Perales, me encanta escuchar a Miguel Gallardo, me encanta escuchar todas esas canciones tan lindas y maravillosas que el tiempo se llevó y que uno en un momento en que tiene problemas, yo por ejemplo cuando tengo problemas, oigo música y eso se evapora. Yo me quedo libre, como si me hubieran pegado una buena limpia, como dicen en Santo Domingo, una buena limpia con buenas hierbas. Así de sencillo. Y me quedo limpio y trato de, como que dice, de resolver el problema, pero ya más tranquilo. Eso me da una paz espiritual maravillosa. La música, pero la música que a mí me gusta, ¿no es cierto? Porque hay otro tipo de música que no me gusta y de la cual no quiero hablar, porque se sobrelleva la idea de que uno está en contra de lo que están haciendo hoy en día la gente, los productores, que yo no le llamo música. Me pueden decir lo que me pueden decir, pero la música ha llegado a su límite y hay muy pocas superversiones, superproducciones en esta época. El resto es simplemente pacotilla, como decía mi padre. Una consulta, ¿todavía piden por teléfono o ahora por mensaje, puede ser por WhatsApp, la música de su gusto? Por ejemplo, a mí, yo le pediría que en el próximo programa que haga en Estéreo Saracay, me complazca con la canción, por ejemplo, de María Marta Serralima, A mi manera. Me gustaría que me complazca. ¿Todavía la gente le llama para pedir los discos o están solamente con la música que usted les pone? Bueno, hay un fenómeno. Si el programa es el sábado, desde el viernes ya me están enviando mensajes con las peticiones o alguna cosa que puede salir por ahí, ¿no es cierto? Algún cumpleaños, alguna canción que quieran escuchar, un aniversario matrimonial, qué sé yo. Hasta aniversarios de divorcios me salen por ahí. Pero bueno, hay de todo un poco. Pero la gente está pendiente y gracias a Dios sigue pendiente. Yo le doy, como dice, la triangulación a mi programa. Redes sociales, teléfono y lógicamente lo que va al aire, ¿no? La recepción de lo que va al aire, el programa en vivo. Esas tres cosas son súper esenciales para tener una buena comunicación con la gente. Las redes sociales, imagínense, la gente ahora, en vez de llamar por teléfono, escribe y se ahorra muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo se ahorra, definitivamente. Y, por ejemplo, el teléfono está ahí. Cualquier buena comunicación, cualquier cosa adicional que quiera saber, pues en el teléfono está ahí. Oiga, dígame, por ejemplo, dice, no escuché la respuesta de tal pregunta. Por favor, dígame. Eso siempre me dicen. O cuando salió algún acertijo, no pude escuchar el acertijo, que se me fue la luz, que ya me bajé del carro, que ya tuve que salir a hacer compras. Y están pendientes y me llaman después a decir cuál fue la respuesta. ¿Sí me entienden? Más o menos, ese es el interés que tiene la gente. Y de eso creo que he sacado mucho provecho. Interesar a la gente que escucha mi programa al otro día. Es como si se termina un capítulo y el siguiente capítulo está la gente pendiente. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? Más o menos, esa es la estrategia.
Señor Rafael Granja Bonilla, queremos agradecerle por habernos brindado este tiempo, sobre todo darnos a conocer su trayectoria y también esas tácticas que usted tiene para ser mejores profesionales, que es algo muy, muy importante para quienes le admiramos, para los oyentes que le admiramos a usted, y hemos visto también su trayectoria y el trabajo honesto y transparente que usted hace. Ya, muchas gracias, Liliana, a usted, porque se ha comunicado conmigo y yo he querido prácticamente ser el portavoz de una profesión muy linda que espero que mucha gente la siga. La radio no ha muerto, la radio está vivita, la radio está coleando, la radio está en vigencia, la radio no ha muerto, vuelvo y repito, está vivo. Solamente faltan gente con gran ímpetu, con fuerza, con amor a lo que está haciendo para que la radio siga vigente todo el tiempo. Para finalizar, para recordar algo que usted decía, que antes se hacían los mensajes para las personas, ¿cómo era ese inicio de la radio? Ya para finalizar con el programa, Rafael Granja Bonilla. Ya, cuando daba los mensajes musicales, claro. Sí. A ver, déjeme acordarme de algo que decía yo por ahí. Era... Estamos entregando mensajes musicales en la parroquia de Alpamala de San Gerardo a los priostes de una linda vaquita que ha parido unos lindos chanchitos. ¡Lindo! Más o menos. ¿Y eran lindos chanchitos o no? Eran lindos. Era por vacilar la cosa, ¿no? Por ponerle asunto al mensaje. Y la gente pagaba por las canciones que ponían, ¿no? El que se hacía rico era el dueño de la radio, ¿no? Uno de los que hacía eran las malas noches que pasaba ahí, dando los mensajes musicales, poniéndole más velocidad al disco. Por ejemplo, había discos de 45 revoluciones, lo poníamos en 48, en 50, qué sé yo, ¿no? O había discos de 33, se lo ponía en más velocidad para que termine más rápido la canción. Y así, ese tipo de trampitas que se hacía, porque, bueno, mientras menos duraba el disco, había más tiempo para más mensajes. Y lo que querían era más plata, más kushki, nada más. Rafael Granja Bonilla, gracias por ser nuestra compañía. Muchas gracias a usted. Gracias por la invitación y estamos muy contentos de que este programa se esté dando y esté invitando a personajes de la radio, que realmente hay muchos muy importantes en nuestro país. Espero que consiga invitar a la gran mayoría que son muy buenos comunicadores. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por haber aceptado esta entrevista y por ser parte también de la historia de la radio del país. Muchas gracias a usted y gracias. Un saludo muy importante para mis queridos oyentes. Tienen Rafael Granja para rato, así es que váyanme nomás. Claro que sí, estamos contentos por eso. En la audiencia me van llevando un poquito como dice, de interés. Y no pierdan el interés por mí, que yo no he perdido el interés por ustedes. Siempre les doy lo mejor. Muchas gracias. Hemos dialogado este día con Rafael Granja Bonilla, una de las voces más conocidas y queridas de este país y uno de los locutores más respetados del Ecuador. Nos volveremos a escuchar y ver en el próximo programa de Voces de la Radio. Esta Navidad será la mejor de todas, porque en Importadora Castro encuentras los precios más bajos del mercado. Disfruta de una Navidad extraordinariamente mágica con nuestras promociones y descuentos. Juguetes, electrodomésticos, tecnología y todo lo que quieras regalar. Lo encuentras en nuestros almacenes de Esmeralda, Santo Domingo y Quevedo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Te desea Importadora Castro. ¡Feliz Navidad! Un mundo de electrodomésticos para un mundo de clientes. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.